En el presente video se van a definir algunos conceptos claves de la contabilidad. Primero que todo tenemos las sociedades, las cuales se definen como un contrato que hacen dos o más personas para así crear un negocio o una empresa. Al frente de esta empresa está una persona jurídica, la cual tiene su propio patrimonio debido al aporte que dio cada socio. Esto se hace con el fin de proteger la intimidad de los socios. Características de los tipos de sociedades. Dentro de la sociedad podemos encontrar 6 tipos. Tenemos las anónimas, las cuales se caracterizan por tener más de 5 socios y cada uno responde hasta el límite de su aporte, lo que quiere decir que la responsabilidad es limitada. Tenemos las sociedades limitadas, se caracterizan por tener 2 a 25 socios como máximo. Así como las sociedades anónimas, los accionistas responden hasta el límite de sus aportes. Estas sociedades, más que todo, está dirigida por todos los accionistas y cada decisión que se tome debe ser unánime. También tenemos las sociedades en comandita por acciones. Se caracteriza por tener mínimo 2 socios, a los cuales se les llama socios comanditarios, los cuales dan un aporte capital, y están también los socios gestores, los cuales dan un aporte de manera industrial. La responsabilidad de los socios también es limitada. Tenemos las sociedades por acciones simplificadas. Se caracterizan por tener uno o más socios, los cuales pueden ser personas jurídicas o personales. Los accionistas tienen también un límite de responsabilidad. Están las sociedades en comandita simple. Se caracterizan por tener socios comanditarios, que son los que aportan el capital, y los socios gestores que administran la sociedad. La responsabilidad de los gestores también es limitada. Y por último tenemos las sociedades colectivas. Se caracterizan por tener mínimo 2 socios y estos deben responder ilimitadamente para todas las acciones legales que se den en la empresa, lo cual puede ser un riesgo grande porque puede poner en problemas o el patrimonio de los socios. Plan único de cuentas. El plan único de cuentas se define como un listado en donde se observan las cuentas que son necesarias con el fin de registrar los hechos contables. Según el artículo 1, decreto 2650 de 1993, el Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de operaciones económicas realizadas por los comerciantes, con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. Tipos de cuenta. Las cuentas en una empresa se definen, hacen referencia a las propiedades, los derechos, los ingresos y los gastos que ésta tiene en un determinado tiempo. Dentro de la naturaleza de las cuentas podemos encontrar 3 tipos. Las cuentas reales o de balance, que según Lucy Coral y Emma Godiño en su libro de contabilidad universitaria, la definen como la que representa los valores tangibles que la empresa tiene, como son las propiedades y las obligaciones con terceros, y los valores intangibles que son como el prestigio, el reconocimiento y conocimiento. Los activos en las cuentas reales representan los bienes y los derechos apreciables en la empresa. Los pasivos representan obligaciones y deudas que tiene la empresa. El patrimonio representa los aportes del dueño o dueños de la empresa. Esto incluye el superávit, las reservas y los resultados de ejercicios. Tenemos las cuentas nominales o de ganancias y pérdidas. También se les conoce como cuentas de resultado o transitorio. El de resultado se les conoce como de resultado porque al final del ejercicio dan a conocer las utilidades o pérdidas, los ingresos, los costos y los gastos. Y transitorias porque se cierran al final del periodo contable. Las cuentas nominales se pueden dividir en ingresos, los cuales representan los valores que recibe la empresa por vender o prestar un servicio. Gastos representan los gastos que la empresa tiene para un buen funcionamiento en ella, como son el pagar sueldo a los empleados, los servicios públicos, pagar los servicios públicos como el agua, la luz, el gas,
etc. Están también los costos de ventas, que representan el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. Costos de producción y operación es similar al costo de venta, representa las erogaciones asociadas clara y directamente con la producción de bienes o prestación de servicios con el propósito de obtener ingresos. Están las cuentas de orden, las cuales se definen como los valores que reflejan las circunstancias que pueden afectar la estructura de la empresa. También se usa por la conciliación de las diferencias entre los registros contables y la información tributaria. Podemos encontrar dos tipos de cuentas de orden, las cuales son cuentas de orden deudoras, las cuales están conformadas por los dineros, los documentos y los bienes y se manejan como las cuentas de activos, por lo tanto su saldo es débito. Están las cuentas de orden acreedoras, están constituidas por los bienes de custodia, manejo o negociación y se manejan como cuentas de pasivo, por lo tanto su saldo es de crédito. Nomenclatura de las cuentas. Se define como una lista de cuentas clasificadas de acuerdo a un sistema. El plan único de cuentas está estructurado por clase. La clase tiene un primer dígito. Los grupos ocupan los 2 primeros dígitos. Las cuentas ocupan los 4 primeros dígitos. Las subcuentas los 6 primeros dígitos. Las auxiliares tienen 6 o más dígitos. Bueno, las clases que identifican el primer dígito son clase 1, 2 y 3, los cuales detallan las cuentas reales o de balance. Tenemos las clases 4, 5 y 6, que detallan las cuentas nominales. Y tenemos las clases 8 y 9, que detallan las cuentas de orden. Bueno, cada una de las cuentas que se mencionaron anteriormente tiene una naturaleza para sus registros y estos son el movimiento crediticio, cuáles son las anotaciones que se hacen en lado derecho de una cuenta para registrar los aumentos y las disminuciones. Los activos se dice que ahí disminuye y cancela. Los pasivos aquí empieza y aumenta. El patrimonio aquí empieza y aumenta. Ingresos, tenemos los gastos, los costos. Movimiento débito. A diferencia del crédito, las anotaciones se hacen del lado izquierdo, pero con el mismo fin. Tenemos los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos, costos. Elementos de los estados financieros según el marco conceptual de las NIF. Bueno, los elementos del estado financiero se definen según el marco conceptual. Son activo, el cual es un recurso económico controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Dentro de los derechos tenemos derechos que corresponden con una obligación con terceros, derecho a recibir efectivo, derecho a recibir bienes y servicios, derecho a intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones favorables. Esto, por ejemplo, se tiene un contrato a término para comprar un recurso económico. Tenemos también derecho a beneficios procedentes de una obligación con terceros. Derechos que no corresponden con una obligación de un tercero. Tenemos el derecho sobre objetos físicos, como son las propiedades, las plantas, los equipos, los inventarios. Derecho a utilizar propiedad intelectual, potencial para producir beneficio económico. Recibir flujos de efectivos contractuales y otros recursos económicos. Intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones favorables. Producir entradas o salidas de efectivos.
Pasivo. Es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Obligación. Según el marco conceptual de las NIF, se define como una obligación el deber o responsabilidad que una entidad no tiene capacidad práctica de evitar. Una obligación siempre es debida a un tercero o terceros. El tercero podría ser una persona u otra entidad, un grupo de personas o de otras entidades, o una colectiva social. No es necesario conocer la identidad del tercero a quien se debe la obligación. Transferencia de un recurso económico. Bueno, se define como un recurso económico aquello que podría producir beneficios económicos para la entidad, permitiendo así diferentes derechos. Transferencia de un recurso económico. Para cumplir este criterio, la entidad debe transferir un recurso económico a uno o varios terceros. Obligación de pagar efectivo, obligación de entregar bienes y prestar servicios, obligación de intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones desfavorables. Obligación de transferir un recurso económico, obligación de emitir un instrumento financiero que obligará a la entidad a transferir un recurso. Obligación presente como resultado de sucesos pasados. Esto es otro criterio que se debe tener en cuenta para un pasivo, que la obligación sea una obligación que existe como resultado de sucesos pasados. Esto solo se da en los siguientes escenarios. La entidad ya ha obtenido beneficio económico o ha realizado una acción. Si la entidad no ha transferido un recurso económico, el cual debió hacer, tendrá que transferirlo. Patrimonio. Es la parte residual de los activos de la entidad de todos los pasivos. Derechos. Los derechos del patrimonio pueden establecerse mediante contratos, legislación o instrumentos similares e incluyen acciones de varios tipos emitidas por la entidad y algunas obligaciones para la entidad de emitir otros derechos sobre el patrimonio. Estos últimos, más que todo, se incluyen cuando no cumplen la definición de los pasivos. Ingresos. Son incrementos en los activos o disminución en los pasivos que dan lugar al incremento en el patrimonio. Gastos. A diferencia de los ingresos, los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Los ingresos y los gastos se relacionan con el rendimiento financiero de una entidad. Los usuarios de los estados financieros necesitan información sobre la situación financiera de una entidad y su rendimiento financiero. Por ello, aunque los ingresos y gastos definen términos de cambios en los activos y pasivos, la información sobre ingresos y gastos es tan importante como la información sobre activos y pasivos. Se definen cualidades de la información contable. Se definen las cualidades que debe tener la información contable en el Decreto 26 de 1993, artículo 4. Se dice que las cualidades debe poder satisfacer las cualidades contables de la información contable, deben satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere además que la información sea comparable. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. La información debe ser útil cuando es pertinente y confiable. La información debe ser pertinente cuando posee un valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. La información debe ser confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual presente fielmente los hechos económicos. La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. En pocas palabras, la información contable debe ser clara, confiable y comparable. Normas y criterios de reconocimiento. El Plan General de Cuentas define las normas que debe tener cada criterio de reconocimiento contable. Activos. Estos se deben reconocer el balance en cuando sea probable la obtención a partir de los mismos beneficios o rendimientos económicos para la empresa en el futuro y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. La contrapartida de los activos son las siguientes:
aumento de un pasivo, disminución de un activo, ingreso, aumento del patrimonio neto. Normas y criterios de conocimiento. Bueno, tenemos los pasivos. Estos deben reconocer el balance cuando sea probable que a su vencimiento deban entregar recursos que incorporen beneficios económicos. La contrapartida de los pasivos son las siguientes: aumento de un activo, disminución de un pasivo, gasto o disminución del patrimonio neto. Ingresos. Esto sucede cuando hay un incremento de los recursos de la empresa. La contrapartida de los ingresos son las siguientes: aumento de un activo, disminución de un pasivo y que haya gastos en la empresa. Gasto. Este se da cuando hay una disminución en los recursos económicos de la empresa. La contrapartida de los mismos es aumento de un pasivo, disminución de un activo, un ingreso o aumento del patrimonio neto. Normas y criterios de medición inicial y posterior. Medición inicial. Bueno, dentro de las categorías tenemos la medición inicial, que es en el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor de mercado. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o como gasto, según corresponde en la fecha de adquisición. Si la inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de transacción. Medición posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán atendiendo a la categoría en la que se encuentran clasificadas. Las categorías son las siguientes: inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en el resultado. Inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado. Inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en el patrimonio. Inversiones clasificadas en la categoría de costos. Forma de presentación en estados financieros. Según la NIC 1, los estados financieros son los elementos que conforman las cuentas anuales de la empresa, que sirven para valorar cómo se encuentra la empresa después del ejercicio económico. Dentro de los términos que componen el estado financiero tenemos balance, cuentas de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo, notas que incluyen la política contable significativa, estado de situación financiera. Dentro de las características que tienen los estados financieros tenemos imagen fiel y cumplimiento de las NIF. Esto exige la presentación real de los efectos de las transacciones. Tenemos también la hipótesis de la empresa en funcionamiento. Se dice que la dirección debe evaluar la capacidad que tiene una empresa para continuar en funcionamiento. Tenemos materialidad o importancia relativa y agrupación de datos. La empresa en este caso debe presentar de forma separada los partidos de funciones distintas. Tenemos la compensación. En esta la empresa no compensa activos como pasivos o ingresos con gastos, a menos que la NIF misma lo diga. Tenemos periodicidad de la información. En este caso la empresa presenta un completo de los estados financieros al menos anualmente. Tenemos la información corporativa. En este caso la empresa presentará esta al respecto del ejercicio anterior para todos los saltos. Y tenemos el cambio en las políticas contables. En este caso las empresas presentan un tercer estado de situación financiera al comienzo del ejercicio anterior. Y por último, tenemos uniformidad en la presentación. La empresa mantiene la presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros. La partida doble. La partida doble es un método contable que dice que en cada asiento contable debe haber al menos dos cuentas contables, una débito y otra crédito. En otras palabras, la partida contable se basa en la idea de que no hay un deudor sino un acreedor, que toda situación económica tiene su inicio en otros hechos del mismo valor, pero con naturaleza contraria, como es el caso. Un ejemplo claro de una partida doble es cuando se realiza una compra. Se producen dos movimientos en la contabilidad. Por un lado, hay una salida de dinero para obtener dicho producto.
lo cual se le conoce como el haber. Y por el otro está el producto deseado, el cual se le conoce como el debe. Ciclo contable. Según Lucy Coral y Emma Gudiño, en su libro de contabilidad universitaria, página 381, define el ciclo contable como el proceso ordenado y sistemático de registros contables desde la elaboración de comprobantes de contabilidad y su registro en libro, hasta la preparación de estados financieros. Partes del ciclo contable. El ciclo contable se conforma de las siguientes partes. Apertura. Cuando se constituye una empresa, se inicia un proceso contable con los aportes del dueño y de los socios que estén en la escritura de la empresa, con la que se elaboran el inventario inicial, el balance general inicial y el comprobante diario de contabilidad, el cual tiene por nombre comprobante de apertura, que sirve para abrir los libros principales y auxiliares. Movimiento. Las transacciones comerciales que a diario realiza una empresa deben estar respaldadas por un soporte que permita su registro en el comprobante diario y su traslado a los libros principales y auxiliar de contabilidad. Cierre. En esta etapa se elabora lo siguiente. Primero, asiento de ajuste, registrando en el comprobante de contabilidad y se traslada a los libros principales y auxilios. Hoja de trabajo. En este se realiza opcionalmente cada mes y sirve de base para preparar los estados financieros. El inventario general. Está el comprobante de cierre que se elabora anualmente para cancelar las cuentas nominales o de resultado y se traslada a los libros principales y auxiliares. El inventario general final y el balance general consolidado elaborados en la etapa de cierre. Constituye el inventario general inicial y el balance general inicial para comenzar un nuevo periodo contable. Ecuación contable. Se dice que contablemente debe haber un equilibrio entre activo, pasivo y patrimonio de una empresa. Por esta razón, para determinar el equilibrio entre estos se utiliza una ecuación matemática. Activo es igual pasivo más patrimonio. Pasivo es igual activo menos patrimonio. Patrimonio es igual activo menos pasivo. Comprobante de ajuste y de cierre contable del periodo. Proceso de ajuste. Este se realiza al terminar un periodo contable con el objetivo de actualizar todas las cuentas sobre una base acumulativa, con el fin de que sea posible alcanzar estados financieros donde las cuentas presenten su valor real. El propósito de esta gestión es para actualizar los saldos de las cuentas para la elaboración de los estados financieros. Proceso de cierre. Este proceso consiste en cerrar las cuentas de los resultados y llevarlos a la cuenta de balance respectivas. Cuando se finaliza un periodo contable, se cierran las cuentas de resultado para determinar el resultado económico del periodo. Los libros contables. Se definen como libros contables aquellos archivos o documentos donde se plasma la información financiera de la empresa. Dentro de los libros contables, dentro de los libros que un comerciante debe llevar obligatoriamente en su empresa, tenemos libros de inventario y balance. Cuando el comerciante hace un inventario en la empresa que le permita conocer su patrimonio, este debe trasladar toda la información al libro de inventario y balance. Dentro de los aspectos que se debe tomar en este libro está cantidad, se registra el número de mercancía, planta y equipo. Cuenta detalle, el nombre y la marca y referencia de los artículos, valor unitario, en este se registra el valor que corresponde al precio de cada artículo. Valor parcial, en este se registra el valor de las subcuentas y el valor total, en este se escribe el valor total de cada cuenta.
libro diario columnario. En este libro se registra en orden cronológico cada comprobante de contabilidad que se haya elaborado en la empresa cada mes. Esto se hace con el propósito de tener el movimiento mensual de cada cuenta. Para registrar un comprobante en este libro se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Fecha, se escribe el año, mes y el día del comprobante. Detalle o descripción, se escribe el nombre y el número del comprobante. Una serie de columnas con deber y hacer. Bueno, se dice que en las últimas dos columnas se utilizan más que todo para cuentas varias. En la primera se escribe el nombre y el código de la cuenta y en la segunda columna es para los movimientos débito y crédito. Libro mayor y de balance. En este libro se registra el movimiento mensual de las cuentas de forma sintética. La información se toma del libro diario, columnario y se detalla analíticamente en los libros auxiliares. Para registrar el movimiento mensual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Cuentas, se registra el nombre de las cuentas, código, se registra el número al que corresponde cada cuenta, saldo interior, al saldo anterior, se registra el saldo débito y crédito de cada cuenta del periodo anterior, movimiento del mes, como en el saldo anterior, así como en el saldo anterior se registra el movimiento débito y crédito mensual de cada cuenta. Libros auxiliares. En estos libros se registran de forma detallada los valores e información que ya se registran en los libros principales. Los hitos que se hacen en este libro tienen los siguientes aspectos. Fechas, se registra cronológicamente el año, mes y día del comprobante. Detalle, se describe la transacción y se indica el soporte que lo respalda. Número de comprobante de contabilidad, se registra en orden consecutivo. Débito y crédito, se registra el valor del movimiento débito y crédito de las subcuentas. Y los saldos, se registra el valor que resulte después del movimiento débito o crédito.